¿Qué tal a todos? Veamos la encapsulación en Java. Bien, haga un nuevo proyecto de aplicación Java y escriba el nombre de su preferencia. En este caso, ha sido nombrado como encapsulación. Ahora, haga un nuevo paquete y escriba el nombre que prefiera. En este ejemplo lo nombramos como paquete 1. En este ejemplo han sido creadas dos clases dentro del paquete 1, las cuales son animal y perro. Por medio de estas clases vamos a implementar los modificadores de acceso que representan la encapsulación en Java. Haga un segundo paquete y nómbrelo como guste. En este caso ha sido nombrado como paquete 2. Haga una nueva clase dentro del paquete 2. En este proyecto, ha sido nombrada como gato. Como definición, la encapsulación consiste en ocultar o proteger los datos y las operaciones de un objeto. Este ocultamiento o protección de las operaciones se realiza mediante tres modificadores de acceso, que son Public, Protected y Private. El modificador Public permite el acceso a cualquier componente sin importar clase o paquete. El modificador Private solo permite el acceso a los componentes de la misma clase. El modificador Protected no permite el acceso a los componentes desde clases que pertenezcan a un paquete distinto al de dichos componentes. Es posible no especificar el modificador de acceso. Es decir, utilizar el modificador por defecto. Sin embargo, solo permitirá el acceso a los componentes de la misma clase y paquete. Para estos casos, lo más recomendable es especificar el modificador de acceso public para no tener limitantes. Ahora veamos la codificación de cada clase en el proyecto. La clase animal tiene un constructor vacío y dos métodos. El método especie cuenta con el modificador de acceso private. Es un método sin retorno y recibe como argumento una variable de tipo string, la cual se imprimirá con el mensaje en consola. El método estado salud únicamente tiene la diferencia, con respecto al método especie, de contar con el modificador de acceso protected. La clase perro tiene un constructor vacío y un método, además de contener el método main para ejecutar el proyecto. El método raza posee el modificador private. Es un método sin retorno y su función solo es imprimir un mensaje en consola. En el método main vamos a explicar la encapsulación. Observe este primer caso de encapsulación instanciando la clase perro. Se aprecia la invocación al método raza sin problema alguno, pese a ser un método privado. Esto se debe a que el método raza se encuentra en la misma clase que el método main. En el caso de la instancia de la clase animal, se observa la invocación al método estado salud con su correspondiente argumento de tipo string. Este método es de tipo protegido y tampoco muestra problemas, pese a pertenecer a una clase distinta del método main. Esto es posible debido a que ambas clases se encuentran en el paquete 1. Ahora, observe lo que sucede cuando se invoca al método especie, el cual es un método privado. Ocurre un error. NetBeans notifica que este método tiene acceso privado. Es decir, solo puede ejecutarse este método desde su misma clase, la cual es la clase animal. Vamos a eliminar el error y a continuar.
En la clase gato se encuentra un constructor vacío y un método sin retorno nombrado raza. Ambos declarados de acceso público. En esta clase también se encuentra el método main. En este ejemplo, solo se hizo la instancia a la clase animal. Tome en cuenta que la clase animal se encuentra en el paquete 1. Ahora, es momento de comprobar la encapsulación. En ambos casos existe error. En el método estado salud no es posible ejecutarlo, porque proviene de la clase animal, que pertenece a otro paquete. En el método especie se debe a que un método privado solo puede ejecutarse desde su clase. Finalmente, toca el turno de ejecutar el proyecto. Todo en orden. Los mensajes se muestran en consola gracias a que el acceso a los métodos invocados fue permitido. Muchas gracias por su atención. Puede descargar el código en el enlace disponible en la descripción de este video.